Mike Tyson nació en Brooklyn, Nueva York, en 1966. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los problemas familiares y la delincuencia callejera. Antes de convertirse en campeón mundial, pasó por centros de menores y fue enviado a la Tryon School for Boys, donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador que detectó su potencial y lo presentó a Cus D'Amato. Cus D'Amato fue la figura decisiva en sus primeros años. Se convirtió en su entrenador, tutor legal y principal referencia. Bajo su dirección, Tyson aprendió un estilo basado en presión constante, defensa con movimiento de cabeza y golpes explosivos a corta distancia. D'Amato también trabajó su mentalidad competitiva y le enseñó a usar el miedo como parte del combate. Tyson debutó como profesional en 1985, con 18 años. Desde el principio llamó la atención por la rapidez con la que terminaba sus peleas. En su primer año ganó 15 combates, la mayoría por nocaut. Su imagen era directa. Un peso pesado bajo para la categoría, compacto, rápido y agresivo. Entraba, presionaba y buscaba acabar la pelea cuanto antes. En 1986 hizo historia al derrotar a Trevor Berbick y convertirse en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, con 20 años. Después unificó títulos y se convirtió en campeón indiscutido. Durante esa etapa, Tyson fue uno de los deportistas más dominantes del mundo. Venció a rivales como James Smith, Pinklon Thomas, Tony Tucker, Larry Holmes, Michael Spinks y Frank Bruno. Su combate contra Michael Spinks en 1988 fue uno de los momentos más representativos de su carrera. Spinks era invicto y llegaba con prestigio, pero Tyson lo noqueó en 91 segundos. Aquella pelea reforzó su capacidad para generar eventos enormes alrededor de pocos minutos de acción. El dinero llegó muy rápido. Tyson empezó a cobrar bolsas millonarias y a participar en algunos de los combates más rentables de su época. Se estima que durante su carrera generó entre 300 y 400 millones de dólares, contando bolsas, derechos televisivos, pago por evento, patrocinios y acuerdos comerciales. En varias peleas llegó a cobrar más de 20 o 30 millones de dólares. Pero su carrera no fue estable. La muerte de Cus D'Amato en 1985 le dejó sin la figura que había ordenado su vida deportiva y personal. Después llegaron cambios de equipo, conflictos con promotores, problemas legales y una vida privada cada vez más caótica. En 1990 perdió contra Buster Douglas en Tokio, una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Tyson llegaba como gran favorito, pero fue noqueado en el 10º asalto. En 1992 fue condenado por violación y pasó varios años en prisión. Al salir, siguió siendo una figura de enorme interés comercial. Recuperó títulos mundiales y volvió a generar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, ya no era el mismo boxeador dominante de finales de los 80. Su carrera se volvió más irregular, con victorias importantes, problemas disciplinarios y derrotas que dañaron su imagen deportiva. Las peleas contra Evander Holyfield marcaron esa etapa. En 1996, perdió por nocaut técnico. En la revancha de 1997, fue descalificado por morder la oreja de Holyfield. Ese episodio se convirtió en una de las imágenes más conocidas y polémicas de la historia del deporte. A partir de ahí, Tyson siguió peleando, pero su nivel competitivo fue bajando. En 2002, perdió contra Lennox Lewis en un combate que, pese a la derrota, generó cifras muy altas en pago por evento. En 2005 se retiró después de perder contra Kevin McBride. Su récord profesional quedó en 50 victorias, 6 derrotas y 2 combates sin resultado, con 44 victorias por nocaut. El problema económico de Tyson fue que sus ingresos enormes no se tradujeron en estabilidad. Gastó cantidades elevadas en mansiones, coches, joyas, fiestas, animales exóticos, séquito personal y acuerdos financieros mal gestionados. También tuvo gastos legales, divorcios, impuestos pendientes y conflictos con personas de su entorno.
En 2003 se declaró en bancarrota, con deudas estimadas en unos $23 millones. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de deportista que gana una fortuna y la pierde. No fue solo un problema de gasto personal. También hubo falta de control financiero, dependencia de asesores, contratos discutidos y una estructura de vida que exigía mantener ingresos muy superiores a los normales. Cuando sus bolsas bajaron y su carrera dejó de producir al mismo ritmo, el sistema se vino abajo. Después del retiro, Tyson empezó una etapa distinta. Al principio tuvo problemas de adicciones y dificultades para reconstruir su imagen. Con el tiempo, comenzó a generar ingresos mediante entrevistas, conferencias, documentales, programas de televisión, cine y apariciones en eventos. Su participación en películas como The Hangover ayudó a presentarlo ante una nueva generación como una figura reconocible más allá del boxeo. También lanzó proyectos vinculados al entretenimiento y al negocio del cannabis. Tyson 2.0, su marca de productos relacionados con cannabis, se convirtió en una de sus iniciativas comerciales más conocidas. Además, aprovechó su nombre para podcasts, espectáculos, acuerdos publicitarios, exhibiciones y productos asociados a su imagen. En 2020 volvió al ring en una pelea de exhibición contra Roy Jones Jr., que generó atención mediática y le permitió monetizar su legado. En 2024 volvió a tener exposición global por su combate contra Jake Paul, emitido por Netflix. Aunque fue una pelea discutida por la diferencia de edad y por el estado físico de Tyson, mostró que su nombre seguía teniendo valor comercial décadas después de su mejor etapa deportiva. No era el Tyson de los años 80, pero era una marca reconocida. En la actualidad, su patrimonio se estima muy por debajo de lo que llegó a generar como boxeador. Algunas estimaciones públicas lo sitúan en decenas de millones de dólares, lejos de los 300 o 400 millones que produjo durante su carrera. Aún así, su recuperación financiera es relevante porque pasó de la bancarrota a volver a tener negocios, ingresos por imagen y presencia mediática. La historia económica de Mike Tyson se divide en 3 etapas. Primero, el ascenso deportivo que lo convirtió en campeón mundial y en una de las mayores atracciones del boxeo. Segundo, la pérdida de una fortuna enorme por gastos, problemas personales, mala gestión y caída deportiva. Tercero, la reconstrucción parcial de su patrimonio mediante entretenimiento, negocios, exhibiciones y uso comercial de su imagen. Tyson no recuperó todo el dinero que ganó como boxeador. Esa parte de su fortuna desapareció. Pero sí consiguió transformar una carrera llena de éxitos, errores y polémicas en una segunda vida económica. Su caso sigue siendo una referencia para entender cómo un deportista puede generar cientos de millones, perderlo casi todo y conservar valor comercial suficiente para reconstruir patrimonio.